Vale. Pues cuando quieras, Beatriz. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Beatriz Larraz, la directora de la Cátedra del Tajo y de la Fundación Solis, que, bueno, para aquellos que no nos conocéis, tenemos como objetivo la mejora del estado ecológico y químico del río Tajo a través de labores de investigación, de divulgación y de formación. ¿Vale? Y es en este ámbito donde hemos desarrollado este visor de presiones para recoger todas las presiones e impactos que detectemos en el río. Este visor no es nuevo, tiene su origen en la asociación Jarama Vivo, que es una asociación de defensa de los ríos madrileños a través del visor del Jarama, pero bueno, nosotros lo hemos añadido, digamos que lo hemos modernizado de alguna manera y a través de la creación de una aplicación web para dispositivos móviles que permite la geolocalización, permite subir las fotos en tiempo real del impacto, bueno, pues todas las cuestiones más modernas, pero básicamente por el paso del tiempo, ¿eh? O sea, la idea es la misma, pero la manera de llevarlo a la práctica quizás es más moderna, que es todo lo que nos va a contar Raúl hoy. Es un proyecto que está financiado por el FECIT, por la Federación Española de Ciencia y Tecnología, como proyecto de ciencia ciudadana, ¿vale? Esto es muy importante, ya en su origen era algo así, era un proyecto que llevaban a cabo en esta asociación de Jarama Vivo, pero a día de hoy hemos querido transformarlo, ampliarlo a toda la cuenca del Tajo y ampliarlo a la posibilidad de que sean toda la ciudadanía la que sea la que desarrolle la ciencia, la que colabore tanto para registrar todas esas presiones y esos impactos, como por supuesto para disponer luego de esa y poder trabajar con esa base de datos que se genera de forma conjunta gracias a toda esa colaboración ciudadana. ¿Vale? Y bueno, sin más os voy a dejar con Raúl, que es la persona que está contratada con cargo a este proyecto del FECIT. Pero antes nada más comentaros que para poder, bueno, va a hablar como 40 minutos, 3/4 de hora más o menos, en el que nos va a explicar cómo funciona y luego se abre un rato para ruegos y preguntas, ¿vale? Entonces en ese rato, si os parece, para no levantar la mano, que va a ser un poco lío, Soledad la llama la tiene levantada ya, por ejemplo, y no voy a poder ver el orden. Si os parece, lo hacemos a través del chat, ¿vale? En el chat pedid palabra o algo así, o pido la palabra y ya está. Y con eso yo puedo más o menos mantener un orden de pedida, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos y le doy la palabra a Raúl. Pues muchas gracias, Beatriz. Bueno, voy a compartir pantalla. Tenemos una presentación y para explicar lo que es el proyecto. Vale. Vale, ¿se ve bien? Sí. Vale. Vale, pues como decía Beatriz, este es un proyecto que está dentro de una colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y es un proyecto que le hemos puesto el nombre de Investajo, que es el objetivo que tiene ese visor para recoger los problemas del Tajo y de sus ríos. Como decía Beatriz, es un proyecto que de alguna manera ya estaba en marcha a través de los colectivos de Jarama Vivo, y lo que hemos hecho es coger esa idea y ampliarla, porque el visor que se tenía en Jarama Vivo, aparte de algunas deficiencias, por llamarlo de alguna manera, únicamente el ámbito de actuación eran los ríos de la Comunidad de Madrid. Y aquí hemos cogido esa idea para ampliarlo a todos los ríos de la cuenca del Tajo. El proyecto pues tiene, digamos, el objetivo es identificar las presiones de todos los ríos de la cuenca del Tajo. ¿Qué entendemos por presión? Por presión, utilizándolo de una manera así amplia, es cualquier incidencia o impacto generado por los usos o actividades humanas que van a alterar la calidad del río. Y esas presiones, esas incidencias, pueden ser tanto legales como ilegales. Es decir, nos vamos a encontrar situaciones como las que veis en la imagen, que es un vertido ilegal o no autorizado
que va a parar a un río de la cuenca del Tajo, y desde luego eso es una presión, pero hay otro tipo de presiones, como veremos más adelante, como puede ser una presa que genera un impacto destacado en los ríos, pero que son usos que se dan en los ríos que tienen su autorización y que por tanto son legales. Lo que nos importa dentro del proyecto es cómo los usos o actividades humanas generan incidencias negativas en los ríos y por eso los vamos a recoger en este visor. Una cosa que una mejora destacable de este proyecto en relación al visor que tenía Jarama Vivo es que nos permite recoger las presiones con un móvil o con una tableta, lo cual nos facilita la recogida de las mismas cuando vamos al campo. En el momento que vemos una presión, sacamos el móvil, nos conectamos al visor y nos permite introducir, geolocalizar, hacer fotos con el móvil y por tanto recoger esas presiones de una manera bastante sencilla. El visor web, digamos que nos da dos utilidades. Por un lugar estamos metiendo las presiones que nos vamos encontrando y vamos recopilando, generando una base de datos de las distintas presiones que nos encontramos en los ríos, información que la podemos ver en el visor, y vamos recogiendo, pues como veis en la imagen de arriba, pues los datos de esa presión, la localización de la presión, qué presión es, si hay presiones secundarias asociadas, observaciones que ponemos en relación a la presión, podemos indicar posibles actuaciones de solución a esa presión que las hubiera, margen del río donde está, incluso la posibilidad de agregar algún link que complemente la información que hemos recogido, ¿no? Y como decía antes, podemos añadir fotos que recogemos con el móvil o incluso fotos que vamos recogiendo pues, en otros sitios, como en la foto que tenéis arriba, pues es una foto aérea en la que indicamos dónde está esa presión. Y además el visor nos permite luego la posibilidad de análisis de la información que vamos metiendo. Nos da posibilidad de filtrar la información. Podemos pedir información por río, por término municipal, por tipos de presiones, y nos va a generar un formulario PDF, que luego pues se lo podemos dar la utilización que queramos. Y por otro lado también nos va a dar una serie de análisis estadísticos, que lo vamos a ver luego, de ver qué ríos hemos trabajado, cuáles son los que tienen más presiones, presiones por las distintas comunidades autónomas, por las distintas provincias, bueno, una cantidad de información que al usuario o usuaria pues, va a permitir el trabajo con esa información, ¿no? ¿Cuál es nuestro ámbito de actuación? Todos los ríos y arroyos de la cuenca del Tajo. En el mapa, cuando metemos la información, nos sale un desplegable con los ríos de la cuenca del Tajo y hemos metido aquellos que son masas de agua, es decir, aquellos que tienen una entidad suficiente, que son unidades de gestión dentro de las masas de agua que tiene recogida la Confederación Hidrográfica del Tajo, y es ahí donde se pueden recoger información. Además, a la hora de trabajar dentro del río, nos vamos a mover dentro de lo que es el dominio público hidráulico y la zona de policía del río. Teníamos que delimitar de alguna manera el espacio en el que trabajamos y bueno, pues pusimos dentro de lo que es el espacio fluvial, dentro de la ley de aguas y el reglamento del dominio público hidráulico, pues ese margen de 100 metros a cada lado de lo que es el cauce, pues nos parecía que era un espacio suficiente de trabajo, y por tanto todo lo que quede dentro de esta zona de policía de 100 metros que hay a un lado y a otro del cauce o del dominio público hidráulico es lo que vamos a recoger. Bueno, aquí tenéis una foto
una fotografía aérea del río Tajo a su paso por Toledo, en la zona de Safón, ¿no? Y bueno, esta es una delimitación del dominio público hidráulico, de la zona de servidumbre y de la zona de policía dentro del espacio fluvial del río Tajo, ¿no? Recogeríamos cualquier incidencia que está en la zona verde clara, en la zona gris y en la zona verde oscura, que sería la zona del cauce. Entonces, pues aquí pues recogeríamos esta presión, que es un azul, recogeríamos estas construcciones que están dentro del dominio público, de la zona de policía, perdón, esta carretera que está dentro de la zona de policía, el jardín o el parque que está aquí, esta construcción que está aquí un poco más abajo. Como veis, son la mayoría de ellas, o si no todas, son usos y actividades que se dan en el espacio fluvial, que seguramente tendrán su autorización, pero sí que generan cierto daño a lo que es el espacio fluvial. Están incidiendo, están presionando al espacio fluvial de forma negativa y por tanto están modificando sus condiciones naturales que tendrían. Cuando vamos a introducir una presión dentro del visor, nos van a salir una serie de posibilidades, nos va a salir un listado con distintas posibilidades para determinar qué tipo de presión estamos metiendo, lo cual nos va a facilitar bastante el trabajo a la hora de poder meter las presiones. ¿Qué tipo de presiones tenemos? Pues en primer lugar nos va a salir las presiones que tienen que ver con vertidos que se dan dentro del dominio público hidráulico o dentro del espacio fluvial y los tenemos divididos por un código que va desde la 1 a la 8 y que serían todos los vertidos, ¿no? Pues tenemos vertidos urbanos, vertidos industriales, vertidos de estaciones de depuración de aguas residuales, vertidos de aguas de tormenta, vertidos de procedencia desconocida, pues como este de la foto de abajo, que no sabemos de dónde puede provenir y como no sabemos su origen ni sabemos si son aguas industriales o aguas urbanas, pues marcaríamos que es un A5. A la hora de introducir los vertidos hay una herramienta que nos da la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es el censo de vertidos autorizados. Existen vertidos que están autorizados y, por tanto, si viésemos un vertido que no está dentro de esa lista que tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues estaríamos delante de un vertido ilegal y, por tanto, sería motivo de denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Tajo como poco, ¿no? Entonces, conviene tener esa información, es una información que pretendemos meter dentro del visor, introducir todos los vertidos autorizados que existen en la cuenca, y entonces si vemos un vertido que no está dentro de esa lista, pues estaríamos ante un hecho ilegal. Otras presiones que nos solemos encontrar pues son las de los vertidos sólidos que se dan a lo largo del espacio fluvial, ¿no? Tanto vertederos como vertidos puntuales, de escombros, de cualquier tipo de residuo sólido que aparecen, ¿no? en las riberas de los ríos, entonces pues pondríamos la opción correspondiente. Muchas veces cuando vamos por los ríos nos encontramos arroyos, ¿no? De aguas arriba pues sufren vertidos de cualquier naturaleza que hace que esos arroyos vayan contaminados y que ese arroyo esté vertiendo, por tanto, agua contaminada por el río principal en el que vamos. Por eso hemos puesto una opción que es la de arroyo contaminado, que no es que el arroyo sea la causa el origen de esa contaminación, pero como no sabemos, no podemos determinar cuál es la causa de esa contaminación, pues damos la posibilidad para asignar ese arroyo como una presión al río principal por el que vayamos, ¿no?
Otro tipo de presiones son las que tienen que ver con las extracciones de agua en los ríos, ¿no? Los bombeos, ¿no? Esas instalaciones, infraestructuras muy heterogéneas que encontramos en muchos de los ríos del Tajo, que están generando primero una presión por la extracción de agua y, en segundo lugar, están ocupando parte del dominio público hidráulico y muchas veces pues, son una fuente de contaminación, de residuos, muchas veces porque se abandonan esas instalaciones y son residuos que quedan en el dominio público hidráulico, ¿no? Entonces tenemos tres opciones: la de bombeo activo, la de bombeo abandonado o la de bombeo no definido, en aquellas situaciones en las que no sepamos muchas veces si ese bombeo está activo o está en desuso. Otro tipo de presiones son las barreras transversales en los ríos. Las presas, como la imagen de la derecha, la presa del río Valencia, por ejemplo, y los azudes, como el azud que tenéis a la izquierda, que es uno de los azudes que atraviesan el río Tajo a su paso por Toledo, ¿no? Son infraestructuras que tienen, por lo menos la de la derecha, que tiene su autorización o su unidad a tubo, es una infraestructura en su día legal, pero que genera un impacto sobre la morfología y sobre el curso de los caudales del río evidente, y por tanto lo tenemos que consignar, ¿no? Cuando metamos una presión de presas o azudes, conviene en las observaciones meter todos los datos que sepamos. Si esa barrera está en uso, si tiene paso para peces, si en el caso de ser un azud, los peces podrían, si es franqueable o no es franqueable por los peces, si tiene paso para peces. Es decir, toda la información que metamos en este tipo de presiones y en todas las demás sobre la incidencia que estamos viendo, cuanta más información metamos, mejor. Nos va a permitir luego poder trabajar mucho mejor esa información, ¿no? Luego otras presiones que tenemos sobre la morfología del río son las barreras longitudinales, esas infraestructuras generadas por la acción humana que cambian la morfología en las orillas, en las riberas de los ríos, ¿no? Tendríamos por un lado canalizaciones, como la foto de abajo a la izquierda, que sería todo el canal que se ha hecho en el río Manzanares a su paso por Madrid, o las protecciones de márgenes. Una alteración de las riberas mucho más común, por desgracia, en los cursos bajos de los ríos de la cuenca del Tajo y sobre todo los ríos madrileños, que pueden tener formas de escollera, como la fotografía de arriba, ¿no? Esa infraestructura o esa mota de piedras que se pone para proteger, entre comillas, la orilla, o cosas más rudimentarias como esas motas de tierra o incluso de escombros que se hacen, pues como la fotografía de más abajo, ¿no? Entonces eso sería un C4, protección de márgenes, y daríamos como hemos dicho antes, pues toda la información que pudiéramos. La longitud que tiene la mota o la escollera, el tipo de materiales empleados para su construcción, si permite que la vegetación de ribera se asiente, etc. Otro tipo de situaciones que se dan que modifican o alteran las condiciones de las riberas son lo que se refiere a las explotaciones forestales. En algunas zonas muy comunes esas plantaciones de chopos, como la fotografía de la izquierda, que alteran la ribera en cuanto a la colonización de la vegetación natural, o a la actividad agraria, también muy común en los ríos del Tajo, en los cursos bajos y medios, ¿no? De cómo los cultivos, muchos cultivos agrarios, pues llegan hasta el borde del río o prácticamente hasta el mismo borde del río y ocupan el espacio fluvial y tienen un efecto negativo lógico tanto en la morfología como en la vegetación del río. Igualmente, si podemos ofrecer datos de la extensión de
esa actividad agraria o de esa explotación forestal, propietarios, pues, toda la información que podamos añadir dentro del visor, pues siempre va a venir muy bien. Por desgracia, otra presión relativamente abundante es las ocupaciones que se dan del dominio público hidráulico, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de ocupaciones que se dan, ocupaciones sin autorización o ocupaciones ilegales que se dan bueno, en el caso de la izquierda en el río Guadarrama, en el caso de la derecha en el río Manzanares, ¿no? Y es una presión que debemos de consignar, igualmente añadiendo, si es posible, datos de la longitud de esas ocupaciones, si a lo mejor están dentro de zonas inundables, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces nos encontramos con construcciones que son legales, que tienen su autorización, como por ejemplo un molino, que están ocupando un dominio público hidráulico, aunque lógicamente con su autorización, pero deberíamos de consignarla también como con un D2, ¿no? Como aquí, están ocupando el dominio público hidráulico, que hacen su daño y por supuesto no vamos a pedir su demolición si tienen su autorización o su histórico o tienen algún tipo de importancia artística, ¿no? Como existen muchos en los ríos de la ribera del Tajo, ¿no? Una actividad también frecuente, sobre todo en los cursos bajos de los ríos de la cuenca, es la actividad de áridos, ¿no? Que producen una modificación de la morfología de la ribera de los ríos, algunos como la fotografía de la derecha, que también generan vertidos por el lavado de áridos en el río, y sería otra de las presiones que deberíamos de meter, también dando toda la información posible de extensión de la explotación, el propietario de la explotación, si lo sabemos, etcétera, etcétera. En este tipo, la presión, perdón, el visor permite, como hemos visto antes, meter presiones secundarias. Caso de la fotografía de la derecha, podríamos poner como presión secundaria el vertido del lavado de áridos al río, por ejemplo, ¿no? Otras presiones que nos encontramos son las construcciones que no son viviendas, sino que son pues, chamizos o construcciones de cualquier naturaleza, que muchas veces no sabemos cuál es su uso, ¿no? Y que pues, lamentablemente son relativamente abundantes en algunos ríos, ¿no? Pues podremos consignarlo con un D12 o mucho más abundante los vallados que en ocasiones ocupan el dominio público hidráulico, tendremos que meterlo como incidencia secundaria o que únicamente están dentro de la zona de policía, que seguramente tendrán su autorización, pero que generan pues, ese impacto en el espacio fluvial, ¿no? Otros grupos de impactos que tenemos, de presiones, pues son los tendidos eléctricos que cruzan los ríos, generan no un impacto demasiado severo, pero es algo que deberíamos de consignar también. Las zonas recreativas, que muchas veces modifican todo lo que es la estructura de la ribera del río, infraestructuras en desuso, que bueno, pues a lo mejor no sabemos identificar qué usos tuvieron, pero sabemos que no tienen ningún tipo de uso y por tanto son infraestructuras que no deberían estar en el río, ¿no? O actividad de caza o actividad de pesca que se da en los ríos y que muchas veces o algunas veces son legales, se pueden dar, sobre todo las actividades de pesca, pero generan una presión en la fauna del ecosistema fluvial, ¿no? Y por último, otros tipos de presiones que nos encontramos son los pasos transversales en los ríos, como los puentes, puentes de tráfico rodado, peatonales, de ferrocarril, que bueno, pues generan el impacto obvio que se ve,
sobre todo estos pasos como la fotografía de abajo a la izquierda, pasos sobre paramento, ¿no? Que generan muchas veces efecto barrera para el tránsito de los peces y que las observaciones pues habría que añadir, incluso proponer que propiciar el paso de los peces en ese tipo de pasos, ¿no? Vale, pues si os parece vamos a ver el aspecto del visor de presiones y luego dejamos paso para dudas que podáis tener. Vamos a ver. No sé si he ido muy rápido, muy lento. Vamos a ver. ¿Veis la aplicación? ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, pues cuando entramos en www.catedraltajovisor.org, esto es lo que nos encontramos, ¿no? El visor de presiones, con una breve bienvenida. En la parte de arriba tenemos un lugar donde nos podemos conectar, nos podemos registrar en el visor. El registro es un registro automático que no requiere más que pues, introducir... no, a ver, pues me he desconectado por error y así lo vais a ver, ¿vale? Te pide una serie de datos, sobrenombre, si perteneces a algún colectivo, pues introducirlo, un email y una contraseña. Aceptar las condiciones y conectar. Me voy a conectar yo, aquí en la mía. Perdona. Bueno, si seguimos bajando la aplicación, nos vamos a encontrar ya con lo que es el visor, con lo que es el mapa, ¿no? Aquí nos da dos opciones, que es la de crear una presión o hacer una consulta. Pero antes vamos a ver el aspecto del visor. Estas son las presiones que ya hemos ido recogiendo, que lo que hemos hecho aquí es, por un lado, volcar todas las presiones que había en el visor de presiones de Jarama Vivo y otras presiones que venimos añadiendo pues, que está este visor ya en funcionamiento, ¿no? Como veis, por la figura, la mayor parte son ríos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque sí que ya existen algunas presiones en Toledo, en la zona de Guadalajara, incluso tenemos ya una presión en Extremadura, ¿no? Si nos acercamos, ¿no? Podemos pulsar en cualquiera de los ríos con unos iconos, ¿no? Cada uno de esos iconos nos hace referencia del tipo de presión que tenemos, ¿no? Si pulsamos aquí tenemos toda la iconografía que os he ido contando antes en la presentación, ¿no? Los distintos tipos de presiones que nos encontramos, vertidos, bombeos, presas, sanitaciones, etc., ¿no? Si pulsamos sobre cualquiera de las presiones, nos va a salir, nos va a dar una breve información de la presión de la que se trata, el vertido de Depuradora, está en el río Guadarrama, en el municipio de Villanueva de la Cañada, ¿vale? Si pulsamos a más información, nos sale un desplegable con más información sobre la presión, ¿no? La fotografía, más datos, las observaciones que se han metido, las coordenadas, el paraje en el que está, las posibles actuaciones que se proponen e incluso un botón donde toda esta información nos la vuelca a un PDF. ¿Bien? Vale, pues así toda esta información la tenemos, podemos trabajar con ella de forma individualizada según los ríos que tenemos, ¿no? Para visualizar tenemos tanto este mapa base en el cual pues, bueno, tienen información de las poblaciones en las que estamos, etcétera, etcétera, o podemos trabajar también con ortofoto, ¿no?
muchas veces pues, nos sirve más para saber movernos en poder también incluso visualizar en algunos casos pues, las presiones. A la hora de digamos, este desplegable o con uno de los botones que hemos visto que están más arriba, pues podemos crear una presión, ¿no? Para crear una presión, que esto lo podríamos abrir en cada uno de nuestros móviles, ¿no? Lo primero que nos pide es que nos posicionemos. Si estamos trabajando con nuestro móvil, al pulsar aquí al botón de mi localización, automáticamente, si el móvil tiene el GPS conectado, nos iría a la localización en la que estamos. Esto es una herramienta muy útil porque a la hora de que estamos en un río, vemos un vertido de residuos en la ribera, pulsamos a mi localización y ya inmediatamente nos localiza. Otra posibilidad es ir moviendo la lagrimilla hacia el sitio en el que queramos meter la presión, acercaríamos y meteríamos la presión en el río, ¿no? Y luego aquí pues, nos ofrece la posibilidad la posibilidad obligatoria de ir metiendo provincia, municipio, el río que sea, el margen del río en el que estemos, el topónimo del lugar, posibilidad de meter un link externo y la posibilidad de meter la presión de las ciudades, como hemos visto antes, ¿no? Dividida por distintas categorías. Contaminación por causas puntuales, extracciones de agua, regulación del flujo por alteraciones morfológicas y otras presiones en el espacio fluvial y, por último, los puertos. Si hay una presión secundaria, pues también la señalaríamos y aquí nos da la posibilidad de meter las observaciones y las posibles actuaciones que consideremos, ¿no? Y, por último, adjuntar una imagen. Si os parece, podemos introducir una presión que yo tengo aquí preparada. Vamos a ver. Para que veáis. A ver, un momento, perdón. Vale. Vale. Bueno, pues es esta presión. Estamos en el río Guadarrama, bien, y es un vertedero de residuos incontrolado que hay en el término municipal de Móstoles, ¿vale? Estas fotos, que seguramente las conoceréis, ¿no? Pues típico, la zona del curso medio del río Guadarrama, vertederos ilegales que existen, ¿no? Entonces vamos a meter esta presión. Entonces, vamos a ver. Voy a volver de nuevo al visor. Vale, estamos en el visor. Nos iríamos a crear presión. Crearíamos presión. Lo primero que haríamos sería posicionarnos, como yo no me deja. Bueno, pues la pongo. La latitud, que me la sé, la tengo aquí guardada. La longitud. Esto ya digo, si estamos en el campo con nuestro móvil no tendríamos que estar metiéndolo así directamente, ¿vale? Vale, pues nos llevaría directamente al río Guadarrama
¿vale? Aquí, ¿bien? Aquí también podemos trabajar con fotografía aérea, ¿bien? Y aquí deberíamos ya de meter la información. Municipio Móstoles. El río, hemos dicho que es el río Guadarrama. El margen del río sería el margen izquierdo. El topónimo, pues esto es la vereda Guadarrama. La presión principal, pues sería el vertedero. Bien. Y la presión secundaria, pues en este caso, pues a lo mejor no habría presión secundaria. Observaciones, pues perdido, amigos, sólidos, bueno, pondríamos toda la información, vertidos sólidos, en un espacio de 100 metros, ocupando el dominio público hidráulico. Y además, como esto está en un espacio protegido, pues podríamos decir que estamos dentro del Parque Regional de la Cuenca del Guadarrama, en una zona Red Natura 2000 de la cuenca del río Guadarrama, estamos en vías pecuarias, bueno, pues toda la información que veamos que sea relevante, ¿no? Y posibles actuaciones, pues retirada de los residuos y mayor control. ¿Vale? Podríamos apuntar las imágenes, ¿no? Aquí tenemos las imágenes preparadas, ¿no? Las adjuntaríamos y podríamos poner una perspectiva, ¿no? A partir de aquí, pues adjuntaríamos la imagen y publicaríamos la presión. ¿Vale? Y ya nos dice que la presión se ha creado correcta, ¿vale? También podemos hacer consultas, ¿bien? Las consultas podemos añadir filtros, como decía antes, y podemos meter, por ejemplo, queremos saber las presiones en el río Manzanares. Presiones en el río Manzanares y queremos saber, por ejemplo, todos los vertidos urbanos que haya en el río Manzanares. Por ejemplo, vamos aquí a buscar y aquí tenemos el listado de esos vertidos urbanos que hemos encontrado en el río Manzanares. Esta información la podemos exportar en un documento PDF que nos daría o incluso verlas directamente en el mapa, ¿no? Nos estaría localizando dónde están esas presiones y podríamos pues, trabajar con ellas como hemos estado viendo anteriormente. ¿Vale? Y luego una tercera parte que tiene el visor es lo que llamamos el explorador, que es esa zona que nos da datos estadísticos de las presiones que vamos viendo, ¿no? Si aquí nos da una información muy básica, pues pulsamos el botón, pues nos salen las presiones en el momento en el que se metieron, las presiones por río, ¿no? Como veis, la mayor parte de los ríos que tenemos son de la Comunidad de Madrid, y por tanto, pues os animamos a los que no sois de la Comunidad de Madrid para que vayáis trabajando en los ríos de vuestra zona, ¿no? Y vayamos aumentando las estadísticas por río, presiones por provincia, el 92% son de Madrid, 7% de Toledo, Guadalajara, etcétera, etcétera, y el top de presiones, ¿no? ¿Cuáles son las presiones que más
hemos recogido, ¿no? Por distintos que lo pusimos en este mapa, ¿no? Podemos ir seleccionándolas e incluso viéndolas luego en el mapa de presiones, ¿no? Empezamos aquí, ¿no? Nos llevaría al mapa y nos saldrían todas las presiones agrarias que tenemos en los ríos, ¿no? Y eso sería un poco toda la explicación de lo que es el visor. Entonces, yo no sé si he ido muy rápido. Esto, de todas formas, lo que conviene es que os pongáis a trastear un poco la aplicación y, bueno, pues esto con una vez que salgáis al campo y trasteéis un poco, pues seguro que ya la dominaríais. Yo no sé, Antonio, si tú quieres comentar algo. Antonio Martínez, de la Asociación El Soto y de Jarama Vivo, es quizá la persona que más ha trabajado en la recogida de presiones, tanto en el visor de Jarama Vivo como en este visor. Y no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, pensaba comentar alguna. No quiero alargarme mucho porque lo que ha hecho Raúl, que ha sido dar una visión general de lo que es esta herramienta y cómo se puede trabajar editando presiones, por ejemplo, pero hay algunas cosas que convendría saber desde el punto de vista de la utilidad, es decir, ¿para qué queremos tanta información? ¿Qué utilidad puede tener esto de cara al trabajo que pueden hacer no solamente los colectivos sociales que trabajamos por mejorar las condiciones de nuestros ríos, sino incluso las instituciones, las universidades, en fin, organismos que están de una u otra manera interviniendo en los procesos que ahora mismo se llevan a cabo? Hablo, por ejemplo, del plan hidrológico o del plan de restauración de ríos, etcétera, y cómo esto que nosotros hemos preparado, llevamos trabajando, sobre todo en la Comunidad de Madrid y ahora que se ha extendido a la cuenca del Tajo, pues se puede ofrecer herramientas y posibilidades que contribuyan a ese esfuerzo que de unos y de otros estamos intentando hacer. Y yo lo primero que quería era explicar algo de la utilidad que tiene esta vasta información que venimos recogiendo. Son 2.600 presiones, más o menos, las que tenemos censadas en este momento. La inmensa mayoría de ellas es el fruto del esfuerzo de grupos de voluntarios que se han pateado los ríos. Es decir, esto se trata principalmente, aunque no solo, de recoger información a pie de río. Es decir, nos hemos organizado desde hace ya algunos años, vamos recorriendo las riberas de los ríos, fotografiamos y recogemos toda la información de aquellos elementos artificiales que condicionan la naturalidad que debe tener el cauce y el territorio fluvial. Bueno, esas 2.600 presiones que hasta ahora teníamos en su inmensa mayoría en la Comunidad de Madrid nos han sido muy útiles para varias cosas. Voy a poner algunos ejemplos muy rápidos. Nosotros hemos presentado alegaciones al plan hidrológico de la cuenca del Tajo y hemos adjuntado en esas alegaciones precisamente informes sobre el estado en el que se encontraban algunos de los ríos, precisamente haciendo consultas como la que comentaba Raúl, que se puede convertir en un PDF, en un formulario, por ejemplo, todos los azudes que tiene un río o todos los focos de vertidos que tiene un río o en un término municipal, en fin, cómo cada uno quiera organizar esa información. En el caso del plan de restauración de ríos nos ha sido además muy útil poder adjuntar precisamente esta información a la Confederación Hidrográfica para decirle la cantidad de azudes que tenía en los ríos madrileños, en este caso, abandonados y que por aplicación de la legislación deberían de estar hace ya muchos años retirados. Y le hemos dado esa información con coordenadas, con fotografías, con una información muy precisa.
Este visor, esta recogida de datos, ha servido precisamente para preparar documentos bastante extensos y bastante completos que ofrecían además una información que la Confederación Hidrográfica no está manejando y no está actualizando. Pongo, por ejemplo, el inventario de infraestructuras en desuso que tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para que os hagáis una idea y por no extenderme, solamente en el Jarama, en el río Jarama, este inventario tiene censadas 2 infraestructuras en desuso. Una ZUZ en la zona de Talamanca y el puente histórico en ruinas de San Martín de la Vega. Nosotros, simplemente con hacer una consulta, un informe y convertirlo en un PDF, pues me creo recordar que teníamos cerca de 80 infraestructuras en desuso. Puentes que están abandonados, azudes abandonados, en fin, cantidad de infraestructuras. Esa información es importante que la actualice la Confederación Hidrográfica porque supone una base de información muy importante para su planificación de actuaciones en los ríos. Hay muchas veces que nos hemos encontrado, en la zona del Jarama nos ha ocurrido, ayuntamientos que quieren hacer algo por el río. El río que pasa por la puerta de su municipio y hay equipos de gobierno en algunos ayuntamientos que sinceramente no saben qué pueden hacer por su río o cómo presionar a otras administraciones por lo que ocurre en su río. Y quieren información. Bueno, pues esa información la tienen a su alcance. Es simplemente, bueno, no es solamente su término municipal. Nosotros solemos decir que los ríos, la naturaleza, el medio natural no tienen límites administrativos, pero bien, ellos quieren trabajar porque haya otras oportunidades para sus vecinos que potencien, por ejemplo, la recuperación, que se potencien desde la recuperación del río y quieren saber cómo dirigirse a otras administraciones explicando lo que ocurre en su río. Bueno, pues esta información les ha sido útil para precisamente hacer un censo de los problemas que tiene su río y presionar pues, al canal de Isabel II para que mejore la depuración de aguas residuales o a la Consejería de Medio Ambiente porque es un espacio de la Red Natura y la conservación del río deja mucho que desear, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas maneras de aprovechar la información. Hacer las consultas por río, por presiones, por municipios, como cada uno quiera, es una de las posibilidades que tiene esta herramienta. Y ya tenemos experiencias en ese sentido. Es también importante, porque hay que decirlo, que toda la información que se recoge la puede hacer cualquier ciudadano. Me parece que al principio lo decía Raúl. Es decir, cualquiera que se registre previamente puede empezar a recoger información. Es un poco complejo en algunos casos explicar con mucho detalle que la información hay que recogerla de la mejor manera posible para entendernos, pero vaya, nos da mucha información. Por ejemplo, una fotografía en la que aparece el río, además de esa caseta, nos da la distancia a la que se encuentra del cauce o qué sé yo, o cualquier otro detalle que en la fotografía o en la recogida de datos aparezcan, nos da luego mucha información porque puede salir de ahí correcciones que después tenemos que hacer aquellos que aparecemos como administradores de los visores, que en algunos casos tenemos que, digamos, mejorar la información recogida, pues añadiéndole, por ejemplo, si pertenece o no a un espacio protegido o si viene con algún error en la identificación de las coordenadas, que no siempre se admiten en el visor cualquier tipo de coordenadas. Tienen que ser, si no recuerdo mal, las hexagesimales. Bueno, quiero decir con esto que cualquier información nos viene bien, pero que aún así tenemos que depurarla. No es únicamente la recogida de datos en campo la única fuente de información, aunque es la principal. Hay otras, como ha comentado antes Raúl, por ejemplo, el ejemplo del Censo Nacional de Vertidos. Hay mucha información que ofrece ese inventario de vertidos o cualquier otra información que veamos a nivel de las comunidades autónomas. Localizar qué está ocurriendo en un punto
cuando nos ofrece esa información una administración es importante, porque quizás hemos recorrido ese tramo del río y bien porque la vegetación lo ocultaba o por otros motivos, porque no era accesible, pues no lo tenemos recogido. Bien, pues esa fuente de información hay que aprovecharla también. Ya la haremos la fotografía en su momento, pero de momento sabemos que hay un desagüe de una depuradora o de unas instalaciones que están allí relativamente cerca, en fin. Hay que utilizar todas las fuentes de información que nos permitan añadir datos y presiones nuevas, aunque la principal sea, como digo, el trabajo en campo. No me quiero extender mucho sobre el tema de la edición de las presiones, ya lo ha hecho Raúl. Yo lo que quiero destacar es que esta es una herramienta que está en permanente crecimiento. Nosotros prácticamente tenemos censado lo que ocurre, si no de una manera exhaustiva, de una manera yo creo que muy importante, lo que sucede en el entre el 80 y 85% de los ríos madrileños. Nos queda muy poco, algo en el Guadarrama y algo en el Alberche, para, digamos, terminar los ríos de Madrid. Pero es una herramienta que, como digo, se extiende, ahora lo estamos haciendo hacia Guadalajara y hacia Toledo, pero que está en permanente renovación, porque esto no se trata de recoger lo que hay, sino ampliarlo, actualizarlo permanentemente. Puede haber, yo qué sé, vertederos o focos de contaminación que con los años o con las denuncias que hemos puesto, otro de los aprovechamientos que tiene esta información, por cierto, pues se han retirado. Bueno, pues eso hay que, cuando se recorren nuevamente los ríos, cuando salimos a campo para cualquier otra actividad, pues hay que ir pendientes de actualizar, de retirar o de añadir nuevas presiones. Por eso es muy útil el esfuerzo tecnológico que se ha hecho ahora de que esa edición y ese trabajo en campo se pueda hacer con un móvil, cosa que antes no estaba a nuestro alcance, y eso va a facilitar mucho el trabajo. Bueno, yo no me quiero enrollar más. Yo creo que lo está haciendo Raúl muy bien. Vale. Lo que hay que hacer es que la gente opine y que a ver qué piensa. Gracias. Un apunte, como decía Antonio, pues, es algo que puede hacer cualquiera, a lo mejor puede entrañar un poco de miedo, ¿no? Enfrentarte por primera vez al móvil o al visor cuando entramos por primera vez y estamos en un río. Para quitar esos miedos, ¿no? O esas inseguridades, tenemos prevista una salida el día 1 de abril, sábado, con la plataforma en defensa del Tajo de Toledo, y vamos a ir todavía no lo tenemos previsto, pero creo que vamos a ir por la zona sur del Tajo, en el término municipal de Toledo, o incluso el curso bajo del río Guadarrama. Y el día 15 de abril tenemos otra cita, 15 de abril sábado, con Grama, y vamos a ir al arroyo Guatén. El arroyo Guatén, como sabéis, es un pequeño arroyo que nace en la Comunidad de Madrid y discurre por la zona de la Sagra en Toledo, y es uno de los ríos con mayores problemas de contaminación que lleva al río Tajo, y pues, es algo que todavía no está recogido dentro del visor, y vamos a recorrer el río ese día, y para todo el que se quiera apuntar, pues, enseñar el manejo de la aplicación con el móvil. Y bueno, pues si tenéis preguntas, dudas, reflexiones. Raúl, sí, preguntaba Carmen Bachiller del diario de Castilla-La Mancha.es que si hace falta registrarse para ver los impactos. No, para ver los impactos los puede ver cualquiera, no hace falta entrarse en el mapa, y cualquiera puede visualizar ese mapa con las presiones individualizadas, dónde están, etcétera, etcétera. Si ya quieres tener la capacidad de editar, pues te tienes que registrar, ¿no? Y para poder hacer las consultas, pues también hay que registrarse, pero bueno, como digo, el registro es una cosa muy sencilla, automática, y que no requiere más que dar tu dirección de correo electrónico y punto. Muy bien, pues si os animáis a hacer preguntas.
Preguntan, Yo tengo una pregunta. ¿cómo se llama la aplicación móvil? Perdón, ¿cómo se llama la aplicación móvil? Que si podemos poner el link al visor. Sí, lo pongo. Lo estoy escribiendo. Sí, perdón, ¿a quién eras? Disculpa, Beatriz, que Calma. habéis dicho que las hagamos por el chat. No pasa Ahora lo hago por el nada, chat. Calma, pero todo tuyo. Venga, ¿Ah, sí? adelante. Pues Sí. disculparé. Quería preguntaros si los vertidos que ya se ven en el mapa, si esos son contrastados que tengan autorización, o sea, están ya cruzados los datos con lo que contabais de la Confederación Hidrográfica, o no, o sabemos que no tienen autorización. Pues hay un poco de todo, pero esa información la está ahora mismo recopilando Antonio. O sea, nuestra intención sí que es poner todos los residuos, todos los vertidos que están autorizados, localizarlos, y sobre los vertidos que tenemos, lo que pasa es que eso es un trabajo un poco exhaustivo porque, bueno, o sea, ya esto es información que en algunos casos viene de 2013 y todavía no manejábamos esos censos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y va a haber que ir por río, vertido por vertido, ¿no? Pero en eso ya Antonio ya ha hecho hoy el río Guadalís, me parece, ¿no? Sí, el Henares también. Pues mira, Madre ya mía. tenemos el Henares y el Guadalís, en las que ya esos datos están contrastados. Pero puede haber muchos vertidos que estén autorizados y los tengamos dentro del visor y no sabemos si están autorizados. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo puedo. Sí, Alejandro, adelante. Muy buenas. Buenas. Quería preguntar, que contaseis un poquito de vuestra experiencia, ¿qué problemas os habéis encontrado andorreando por los ríos? Me refiero a problemas de acceso. ¿Y cómo lo habéis sorteado? Nada más. Gracias. ¿Tú te refieres a si nos han impedido el acceso por el dominio público, la zona de servidumbre, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahí te encuentras con todo tipo de situaciones, ¿no? Zonas en las que está vallado el río y no puedes pasar, o la gravera en la que te sale un guarda y te dice que qué haciste aquí, o una finca ganadera y bueno, pues si es de ganado bravo, pues a lo mejor te la juegas, ¿no? Entonces, pues es un poco viendo la situación, ¿no? Lo primero que yo recomendaría es no identificarte como miembro de ninguna organización ecologista, lo digo por ti, Alejandro, porque eso muchas veces la gente que te puedas encontrar no le va a crear suspicacias y van a pensar que algo estás buscando aquí que me va a traer la ruta, ¿no? Entonces, pues decir que estás haciendo un estudio de vegetación, decir que estás haciendo un estudio sobre el estado de conservación del río para una entidad de investigación. Yo creo que con eso puedes un poco ir sorteando a las situaciones que te vas encontrando. Y también por experiencia, sobre todo, no entrar en conflicto en el campo con ninguna persona. Y bueno, pues si no te dejan pasar, pues haz una foto, te vuelves y luego si puedes, pues lo denuncias a la Confederación Hidrográfica del Tajo por ocupación del dominio público hidráulico. Muy bien. No sé si Antonio, si tienes tú Sí, alguna... yo no creo que en Toledo tengáis tantos problemas como nos hemos encontrado en Madrid, pero sí ha habido situaciones verdaderamente extrañas. Yo recuerdo, bueno, en general no se cumple la situación que legalmente se establece en la legislación, y es que debe de haber una servidumbre pública en los ríos. Eso ocurre muy pocas veces. En general, lo que nos hemos encontrado es que la zona privatizada del terreno, sea uso agrícola o cualquier otro, prácticamente llega hasta el mismo cauce. El vallado, la situación del aprovechamiento del terreno te impide muchas veces el paso. Eso es muy normal. Pero no solamente eso, que parece hasta casi natural que te lo encuentres. Nosotros nos hemos encontrado, pero no pocos, unos cuantos casos de
de puentes privados con su puerta y su candado bueno, y obstaculizaciones claras de vallados que cierran un camino del dominio público. En general, todo eso tratamos de compensarlo bien dando un rodeo, buscando la forma, utilizando la margen opuesta del río, si te permite hacer buena observación. Y en el peor de los casos, pues hemos recurrido a la fotografía aérea, que ahora disponemos de muchas herramientas de ese tipo. Identificamos lo que hay en esa parcela a la que no nos dejan acceder y vemos si hay una construcción, hay un vallado, hay una piscina o lo que sea. Incluso por la mancha en el agua del río podemos ver hasta si hay un vertido. Es decir, hay muchos recursos. Uno de ellos, y el principal, es visitar la zona, pero si no podemos, por lo que sea, hay otras fuentes de información y hay que utilizarlas. Muy bien. Pilar, cuando quieras. No me ha quedado claro, ¿hay que descargarse una aplicación o hay que entrar en... No, hay que entrar en la página que habéis puesto en el enlace y ir al visor, ¿no? Ahí, bueno, pero por ejemplo, si no, hay tramos y sobre todo seguramente en ríos extremeños que no tengas cobertura. Entonces ahí no puedes, bueno, que no puedes al menos decirle al móvil que te localice donde estás, ¿no? O sea, que eso habría que hacerlo claro, manual como... Esa situación se puede dar. En esa situación, pues tú sí vas a saber los datos que te pide y sería recogerlos en un cuaderno y luego lo pasas. Y luego pasarlo directamente. Vale, y una cosa más, de lo que ha dicho Antonio, cuando dices fotografía aérea, ¿qué herramienta utilizáis? Porque yo veo que no está actualizado, por ejemplo, yo uso el Penoa, el SIGPAC y a veces y Google Maps y no te refleja todo lo que hay en el territorio, o sea... Sí, pues nosotros con las herramientas que utilizamos, Geoportal, Google, y muchas veces no te encuentras lo que estás viendo, lógicamente, porque esas fotografías tienen un tiempo, incluso algunas tienen un par de años. En aquellos casos donde la fotografía aérea te ayuda, pues la utilizas, y si no te da, o sea, por ejemplo, una presa, un azud, está en estas herramientas, ¿no? Un vertido de escombros que se ha producido el día anterior, que uno de tu pueblo ha echado ahí los residuos, pues luego aparecen en la fotografía aérea. Pero es ir jugando con las herramientas que Vale. Perdón, había puesto mal arriba, me he dado cuenta, el enlace al visor, y es el que acabo de poner. www.catedradeltajovisor.org. ¿Vale? Vale, entrando ahí ya puedes empezar a funcionar. Raúl, pregunta Isa de Ecologistas en Acción de Valdemoro que qué márgenes de seguridad tienen los arroyos, policía o de servidumbre pública. Vale, me voy otra vez aquí al dibujo, a la presentación y lo vemos aquí mejor directamente. Vale, este es el espacio fluvial definido por el reglamento del dominio público hidráulico. Tenemos una zona de aguas bajas, que es el río cuando va con su mínimo caudal habitual, y tenemos una máxima crecida ordinaria, que son las crecidas que se dan en los ríos de forma ordinaria todos los años, ¿no? Seguramente, normalmente la máxima crecida ordinaria corresponde a principios de primavera, cuando se produce el deshielo y las lluvias de primavera, ¿no? Entonces, el borde de la zona de máxima crecida ordinaria es lo que nos marca el cauce del río y además lo que es el dominio público hidráulico. Esa zona, por ahí nadie nos puede impedir el paso, tanto si es por la misma ribera del río, cuando están las aguas bajas, como por dentro incluso del cauce, si quisiéramos ir nadando, ¿no? En el caso de que pudiéramos ir en barca. Luego, a partir de la zona del dominio público hidráulico, todo lo que hay a un lado y al otro es lo que se llama margen. Dentro del margen tenemos una zona
que puede ser privada, que es la zona de servidumbre, que son 5 metros en los que la función que tiene es el paso para usos de ocio, para paseantes, para un pescador, para emergencias o para quien lo considere, ¿no? Y por ahí, aunque sea un espacio privado, te tienen que dejar pasar, nunca te pueden decir nada. Y desde la línea del dominio público hidráulico tenemos 100 metros a un lado y 100 metros a otro, que es la zona de policía, que es una zona que puede ser privada, en la que los usos y actividades que se dan en esa zona están sujetos a autorización por parte de, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Tajo. Esto es así en todos los ríos. Bien. Hay una herramienta que ofrece el visor geoportal del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual es posible visualizar la zona de dominio público hidráulico, la zona de policía y zona de servidumbre en muchos de los ríos de la cuenca del Tajo. No está todavía hechos esos estudios de dominio público hidráulico para todos los ríos, pero sí esa información está disponible en muchos de los ríos, ¿no? Y en esta fotografía que utilizaba en la presentación, pues toda esta los márgenes del dominio público hidráulico de la zona de policía y de la zona de servidumbre están sacados de esos mapas que tiene el Ministerio. Entonces, muchas veces si tenemos duda de cuál es la zona por la que podemos transitar o cuáles son las infraestructuras o actividades que se dan en las distintas zonas del espacio fluvial, podemos ir a ese mapa. Muy bien. Gracias. Perdona, Raúl. Quería sobre todo información si es lo mismo para los ríos que para los arroyos, esos márgenes. Sí, es lo mismo. Ah, vale, gracias. Sí, preguntabas por arroyos, perdona. Ya, pero como se ha centrado, digo lo mismo, se ha ido. Sí, es igual el río Tajo que el arroyo de la Cañada de tu pueblo. Ah, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Podéis hacerlo con el micro, si queréis, que como no nos estamos acumulando. Pilar ha levantado la mano. Pero yo creo que ya la tenía levantada. Vale, pues si no tenéis nada más, pues recordad que el día 1 de abril, de todas formas lo publicitaremos en... Ah, mira, Soledad ha levantado la mano. Adelante. ¿Qué hay? Buenas tardes. La pregunta es si la Confederación Hidrográfica del Tajo, dentro de vuestra experiencia en Madrid, ha tenido algún interés, ha colaborado de alguna manera o ha sido reacia a este tipo de participación ciudadana. Quiero decir que yo pensaría que es un ingrediente positivo si la policía de la Confederación no da abasto. Esto es una labor ciudadana, yo creo que loable, pero yo no sé si han llegado a aproximarse en ese sentido a vosotros. Me refiero al Haram, a las organizaciones de Madrid. Gracias. Pues, bueno, yo por lo menos lo que puedo decir es que en general la Confederación Hidrográfica del Tajo, bueno, no solamente no ha colaborado, tampoco nos ha respondido la mayoría de las veces que le hemos ofrecido, aprovechando algún canal de comunicación, delegaciones y demás, les hemos ofrecido esta información para que actualice la que ellos tienen, como decía antes, por ejemplo, en el inventario de infraestructuras en desuso, pero sí la tienen, nos consta que la han tenido en cuenta en algún caso. Por ejemplo, cuando nosotros hace 2 años y el año pasado les hemos insistido en la situación alarmante que tenemos de barreras fluviales en el tramo madrileño del río Tajuña, que para que os hagáis una idea es un azud cada poco más que 1 kilómetro de río, y esos 37 azudes, la mayoría de ellos están en desuso, están abandonados. Cuando nosotros le hemos dado toda esa información a la Confederación Hidrográfica y le hemos pedido explicaciones de por
no estaban tramitando los expedientes de caducidad previos a su demolición, curiosamente nos han respondido dándonos información de cada uno de esos azudes que nosotros, lógicamente, le estábamos aportando una información de mucho detalle. Y curiosamente, en un porcentaje, no sabría decir, de los 37, yo creo que al menos en 8 o 9 casos, ellos ni siquiera tenían conocimiento de que existiera ese azud, lo reconocían así. Con lo cual lo incorporaban, nos decían, a su información, y en algún caso, que me conste, en uno de ellos ya han abierto expediente de caducidad. Es decir, por un lado, no te responden habitualmente, no dicen nada, reciben la información, y en algún caso, cuando alguien, algún funcionario o funcionaria con más sensibilidad se ha puesto a ello, pues evidentemente han tenido que reconocer que tienen una información muy desfasada, pero muy desfasada en algunos casos. Y bueno, yo creo que de una manera indirecta y además de directa, a la que nosotros remitimos en nuestras comunicaciones, en alegaciones a proyectos y demás, pues yo creo que además de una manera indirecta, a través de algunas otras organizaciones, universidades y demás, le está llegando. Otra cosa es que este es un trabajo en el que hay que tener cierta paciencia y esperar a ver algunos resultados en la Confederación Hidrográfica, me refiero, pues un poco a medio plazo. Pero sí, esto lo necesitan y ellos deberían de tenerlo, esta información. Nosotros no teníamos por qué estar recorriendo los ríos. Nuestro trabajo debía de ser trabajar con esa información. Esa información la teníamos que estar captando precisamente de la web institucional de la Confederación Hidrográfica. No que nosotros tengamos que hacer el trabajo que ellos no han hecho. Pero bueno, no nos queda otra, porque si no podemos seguir esperando. Y ocurren muchas cosas en los ríos que también queremos conocer y si no vas al río y la censas no lo sabes lo que está ocurriendo. Y algunas son verdaderas barbaridades lo que está ocurriendo, que ya lo intuíamos, pero de esta manera la estamos datando y objetivando. En fin. Bueno, yo creo de todas maneras que en este caso Soledad también y Antonio, el hecho de ser un proyecto de ciencia ciudadana tiene una labor educativa también. Claro. O sea que a la hora, el hecho de que sea la ciudadanía la que pueda acercarse a través de una aplicación web, además del móvil, que es muy útil para acercar seguramente más a la gente más joven, ¿no? que a la gente mayor, bueno, pues puede colaborar a esa educación ambiental y entender qué es una presión, qué es un impacto, qué es lo que tiene que haber en un río, lo que no debería haber, y ese es el papel que está jugando también esta aplicación ahora mismo, ¿vale? Entonces yo creo que sí, correcto, que desde ese punto de vista es importante. Sí, no sé si hay más preguntas. Sí, Sabina. Sí, hola, buenas tardes. Mira, no sé si habéis hablado de eso porque he tenido que salir un momento a coger una llamada respecto a las presiones que se pueden declarar. Yo estoy aquí, aunque trabajo en FECID, no estoy aquí como FECID, que ya se lo dije yo a Raúl, sino como vicepresidenta de una comunidad de regantes en la zona del Tieta, en el Valle del Tieta. Nosotros que ahora estamos poniendo en marcha la comunidad de regantes, que acabamos de pedir, bueno, hace 6 meses la solicitud de la concesión de uso del agua del río Pelayo, etcétera, uno de los problemas que tenemos es la cantidad de gomas que hay metidas en el río para riego, que son gomas ilegales. Entonces, eso entiendo que sería una presión. ¿Y dónde lo tendríamos que declarar exactamente? Bueno, pues es una situación que no nos hemos encontrado. Vamos a ver. En los bombeos, ¿no? Tendríamos, claro, pero no es un bombeo en sí mismo. O sea, es una estación, pero no es un bombeo. Yo, si me encontrara eso, tendríamos la posibilidad de bombeo no definido, que no es un bombeo, es una extracción de agua. O siempre existe la posibilidad de el D13, que es otros, y ponerlo en D13 y describir lo máximo posible esa presión. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Yo lo pondría como bombeo, porque no deja de ser una extracción de recursos del río. Y luego, ¿qué hacemos con eso? Pues puede ser legal o ilegal, lógicamente.
Si no tiene ninguna concesión de la Confederación Hidrográfica, pues lógicamente habría que denunciarlo. Con esa información que se ha recogido, las coordenadas, la fotografía y demás, pues presentar una denuncia. Y si son varias en el mismo río, pues está muy bien esta aplicación, porque puedes hacerte una consulta, convertirlo en un formulario, en un informe de PDF y adjuntarlo como anexo a una denuncia que presentes en la Confederación Hidrográfica. Está bien. Pero vamos, yo creo que es una detracción de recurso que se hace, bien sea por un bombeo por medio mecánico o por derivación. Yo en ese caso me parece secundario, pero sí, si está legal, para nosotros es una presión más que tiene el río. Y si es ilegal, es una presión que además conlleva una posibilidad de denuncia, claro. Vale, gracias. Pilar, yo creo que ha levantado primero la mano. Sí. Que digo que en el Arbillas también pasa eso, hay bastantes, pero vamos, casi seguro que son ilegales. Yo entré en una zona que hay un hotel además que han acaparado un espacio del río y ahí tenían una goma subterránea. O sea, que no estaba así a la vista, estaba un poco... Y hay muchas, en el Arbillas también hay, igual que en el Pelayos. Entonces, Muy Pilar, bien. nos vas a recoger esos bombeos no definidos del río Arbillas, ¿no? Sí. Lo va a decir en público aquí. Alejandro, cuando quieras. Sí, bueno, a mí se me ocurre además que es que cuando hay así tantas gomas, igual pueden ser de entrada que de salida, es decir, igual puede ser una extracción que puede ser un vertido, ¿eh? O sea que, Pues bueno, si es un vertido, pues vertido no definido. Si no lo sabemos el origen, y si sabemos el origen, pues afinamos un poco más. Alejandro, las que te digo yo son captaciones, las que yo vi son extracciones, mejor dicho. Bueno, Soledad de la Llama, cuando quieras. Sí, lo que yo no tengo la luz encendida, estoy aquí en la sombra. Bueno, me imagináis. Lo que yo quería preguntaros es la experiencia vuestra. Cuando ponéis denuncias, ¿las habéis puesto puntualmente o habéis esperado a tener una serie de ellas y presentarlas como grupo? ¿Vosotros qué animáis a la ciudadanía a poner denuncias a título individual? ¿O es más productivo decir a lo largo de estos 6 meses o a lo largo de este año, este grupo, esta organización, tenemos constancia de tal y denunciamos 4, 7, las que sean? Quiero decir, para llevar esto con orden, para que no sea un desmadre, ¿qué es lo que aconsejáis para tener articulada entre por lo menos nosotros, la gente que nos interesamos, un plan de acción? Gracias. No sé si Raúl quiere decir algo. Yo la experiencia de la asociación con la que habitualmente trabajo, del Soto, desde el año 94, nosotros habitualmente hacemos denuncia de aquello que tiene relevancia que sucede en el entorno del río. Un vertido. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos casos de vertido de lodos procedentes de graveras. Ahora eso ya ha bajado mucho, pero era, digamos, una denuncia recurrente. ¿Era una denuncia que presentábamos habitualmente? Sí, porque era una presión, una influencia sobre el río muy importante. ¿Era todo lo que veíamos lo denunciábamos? No, porque no tenemos capacidad para denunciar todo lo que sucede en ríos que están muy presionados por ocupación, por actividades. Madrid es tremendo, la cantidad de cosas que suceden alrededor de los ríos. La mayoría de ellas se puede decir perfectamente que son ilegales, incluso urbanizaciones, polígonos industriales. En fin, sería imposible. Nosotros no podemos denunciar todo lo que sucede. Tenemos que ser selectivos. Otra cosa es que os mováis en un entorno más rural y esto que nosotros decimos para Madrid, pues allí no tenga ningún valor, porque serían menos situaciones y se pueden denunciar todas. Nosotros hemos denunciado selectivamente y probablemente por falta de capacidad seguirá siendo así durante mucho tiempo. Ahora, en algunos casos, como el que explicaba antes de los azudes del Tajuña, hemos hecho denuncias, digamos,
más agrupadas de los problemas comunes que afectan a un tramo del río, en este caso 30 y tantos kilómetros del río Tajuña. Entonces hemos presentado un informe de denuncia de la situación tal y tal. Bueno, es un caso más excepcional, pero yo, por ejemplo, lo que estáis hablando del río Ardillas o el Pelayo, que tiene ese tipo de extracciones, pues yo lo convertiría en una denuncia colectiva, es decir, ocurren estas 8 o 10 situaciones, las detallaría y las incorporaría en una denuncia única. Ahora, luego hay más detalles en esto. ¿Dónde denunciamos? ¿Qué fuentes o sea, ante qué instituciones podemos denunciar con más o menos eficacia o qué experiencias hemos tenido? Pues eso ya es otro mundo a discutir. Pero si es importante, nosotros recomendamos que además de presentar la denuncia administrativa ante quien corresponda, que suele ser la Confederación Hidrográfica o la Consejería de Medio Ambiente, si es un espacio protegido, yo, si es importante, recomendaría en primer lugar que apareciera el SEPRONA, avisar al SEPRONA para que levante un informe y ellos también tramiten la correspondiente denuncia ante quien corresponda, porque generalmente a SEPRONA le suelen hacer en general más caso que a las denuncias que presentamos desde la sociedad civil. Pero bueno, este es otro mundo que tendría mucho que discutir también. De todas formas, yo quería añadir que cuando Antonio dice la palabra denuncia, muchas veces denunciar no es más que poner en conocimiento de la administración correspondiente de una situación que se está dando en el río. O sea, que no tomemos la palabra denuncia como, y sancionamos como algo tan... Claro, por supuesto. O sea, que uno de los objetivos de la aplicación es también que las administraciones tengan en conocimiento cosas que ocurren en los ríos que por distintas circunstancias ellos no conocen. Entonces, si nosotros las mostramos en la aplicación y luego cualquier ciudadano o ciudadana puede utilizar esa información para poner un conocimiento de su ayuntamiento, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de una comunidad de regantes, por ejemplo, como puede ser el caso, o del colegio de tu localidad, pues tiene su sentido también, ¿no? O sea que muchas veces cuando hablamos de denuncia parece casi como un acto casi agresivo y no es más que poner en conocimiento de las administraciones de las cosas que desconocen y que eso requiere también una actuación por parte de esas administraciones. Es decir, Sí, la aplicación es una herramienta que nos va a servir tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas y es una herramienta que queremos que sirva para todos los niveles de la administración, para toda la ciudadanía y que el objetivo último es aportar más conocimiento para la mejora de la calidad de los ríos de la cuenca del Tajo. Efectivamente, yo creo que el objetivo es fundamentalmente conocer la realidad, ¿no? Incrementar, como dice Raúl, ese conocimiento que se tiene sobre los ríos y con esa finalidad educativa de ciencia ciudadana. Muy bien. ¿Alguien más que quieras comentar algo? Y una cosa solamente que es interesante y es digamos, una visión positiva de este visor y de la herramienta. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos información pública en este visor. La puede aprovechar quien quiera. También deberían de aprovecharla las instituciones para conocer lo que ocurre en los ríos y mejorar su conservación. Claro está, por supuesto. No lo hacen suficientemente bien, no lo hacen. Pero nos consta, por ejemplo, que la información que estamos ofreciendo en los ríos está siendo utilizada, en algún caso por lo menos ya hemos tenido alguna experiencia, está siendo utilizada por SEPRONA sin que nosotros les hayamos advertido, para elaborar ellos sus propios informes de denuncia. Me refiero al caso de una veintena de colectores que vierten al río Jarama. Bueno, ya habéis oído hablar de las toallitas y las aguas fecales en la zona de San Fernando. Bueno, este tema, como fue tan escandaloso y salió en los medios de comunicación, nosotros en el visor los tenemos censado, todos esos colectores que vierten en un tramo además muy pequeño, 1,5 kilómetros en la zona de San Fernando. Bueno, yo tengo noticias de que hace aproximadamente 5 o 6 meses el SEPRONA se personó en la zona y estuvo elaborando un informe. Y lo hizo a partir
de las coordenadas y la localización, porque no siempre era fácil descubrir esos colectores, lo hizo a partir de la información que teníamos en el visor y que ellos accedieron a ella. Es decir, que estamos, muchas veces no sabemos, pero hay gente que está entrando, instituciones y cosas, y gente como esta de Seprona, que está entrando en el visor y están utilizando esa información también para su actividad, lo cual está muy bien, por cierto. Muy bien. Soledad de la Llama, no sé si... no, ya está. Muy bien, pues si queréis, si no hay más preguntas, 1:30, como queráis. Vale, pues ya, para cerrar, pues recordar las fechas, 1 de abril, 15 de abril. Vamos a hacer salidas para recoger información que no tenemos en el visor y también con el objetivo de enseñar el manejo del visor con el móvil. Esto lo informaremos en las redes sociales de la Cátedra del Tajo y en la propia web de la cátedra. Y en la página web de la cátedra hay volcada también mucha información sobre el proyecto. Va a aparecer más información, este vídeo lo vamos a colgar y cualquier duda o sugerencia que tengáis, pues podéis comunicar con nosotros y la solventaremos dentro de nuestras posibilidades. Una cosita, Raúl, perdona, sí. En principio son todos dispositivos móviles, ¿no? También se puede ir con un iPad. Sí, con una tableta también. Claro. Exactamente, o con tu ordenador si quieres. Eso ya me veo un poco más incómodo. Y si alguien es de Guadalajara, mañana hacemos una presentación del visor en la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara a las 7 de la tarde. Estaremos allí para informar a la gente de Guadalajara a ver si conseguimos que las cuencas de el Henares, del Alto Jarama, del Alto Tajuña y de la parte alta del Tajo, pues también se incorporen al visor. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahí. Gracias. Gracias. Pues venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.